Bien, buenas tardes, hermanos, niños que están entre nosotros. Damos gracias a Dios por concedernos la oportunidad de poder juntarnos aquí de nuevo en este lugar y poder anunciar el mensaje del Evangelio a aquellas personas que todavía no tienen a Cristo en su vida. A usted, querido amigo, que está allí en su hogar, sin duda descansando, si gusta puede prestarnos un momento su atención, o si tiene el deseo de acompañarnos aquí en este local donde siempre predicamos el mensaje del Evangelio, pues cantaremos algunos signos y luego seguidamente un hermano tendrá la participación para presentar el plan de salvación y usted puede abocarse para escuchar el mensaje del Evangelio. Vamos a comenzar la reunión cantando el himno número 351. Dice: en la voz de Cristo urgente llama a nuestro corazón. Día y noche tan paciente, suave dice, ven a mí. Y número 351. Es la voz de Cristo urgente, llama a nuestro corazón. Día y noche tan paciente, suave dice, ven a mí. Los apóstoles oyeron su llamada a mi venir y obedientes le siguieron, encantados por su amor. A la tumba dormido, Lázaro el amado está. Ven tú fuera, llama a Cristo y llamando vida da. Ven cargado y trabajado, suena de Jesús la voz. Yo a todos doy descanso, los que en mí confían hoy. Vengo amando más el mundo con su brillo tan falaz. Paz, perdón y gozo sumo, todo en Cristo encontrarás. Le invito a que sigamos cantando y continuemos con el número 491. Himno 491. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. 491. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. Si preso acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. Si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no
pecadores, Jesús salvará. Dejad vuestras dudas al trono de gracia. Venid confiados, Jesús salvará. Pido 22. Creed pecadores, Jesús salvará. Dejad vuestras dudas al trono de gracia. Venid confiados, Jesús salvará. Jesús salvará. Jesús salvará. Venid confiados, Jesús salvará. Venid los sedientos, Jesús salvará. Venid a la fuente, tomad de las aguas, tomad libremente, Jesús salvará. Jesús salvará. Jesús salvará. Tomad libremente, Jesús salvará. Confiad en su sangre, Jesús salvará. La cruz ha vencido, su muerte en ella, la ley ha cumplido, Jesús salvará. Jesús salvará. Jesús salvará. La ley ha cumplido, Jesús salvará. Vamos a invitar a nuestro hermano Kelly para que nos haga una oración. Seguidamente cantamos un himno, le damos paso a nuestro hermano Ander y estará para presentar el plan del Evangelio. Nuestro hermano Kelly con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias le damos nuevamente por permitirnos estar aquí reunidos, Padre, para así anunciar las buenas nuevas de salvación y que las personas puedan quedar totalmente informadas de lo que viene, Padre amado, y de lo que usted tiene para ellos. Padre amado, gracias le damos y así pedimos, Padre, que bendiga la vida de los hermanos que van a hacer uso de tu palabra. Bendíceles, Padre amado, y así también a los amigos que van a escuchar, que sea el Espíritu Santo, Padre amado, convenciéndoles a ellos y haciéndoles saber la condición en que se encuentran. Gracias, Padre amado, y todo esto lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Acompáñenme a cantar el himno número 119, el siente casi resuelto ya. Te falta poco para creer, pues porque dices a Jesucristo yo, mañana te seguiré. 119. Te sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer, pues porque dices a Jesucristo, hoy o mañana te seguiré. Te sientes casi resuelto ya, pues vencer casi con Cristo ver, porque hoy es tiempo, pero mañana sobrado tarde pudiera ser. Sabes que el casi no es de valor, en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Después de haber escuchado y cantado estos himnos, vamos a dar paso a nuestro hermano Ander, que tendrá la participación de presentar el mensaje del Evangelio para usted, amigo, que todavía no tiene a Cristo en su vida. Ojalá hoy sea el día que usted pueda entregarle su vida a aquel que pagó por usted allí en la cruz del Calvario, al Señor Jesucristo. Nuestro hermano Ander, con el mensaje del Evangelio. Muy bien, estamos saludando una vez más a cada hermano y amigo que nos está escuchando en esta hora. Para nosotros es de mucha alegría poder una vez más poder cumplir con este ministerio y con esta responsabilidad, queridos amigos, de poder
mensaje de salvación, pues nos es muy necesario continuar anunciándolo, ya que sabemos y comprendemos que aún hay seres humanos que están en la condición desagradable y que están en esa postura desagradable delante de Dios y están destituidos de la gloria de Dios. Al poder contemplar esta oportunidad brindada por Dios mismo, podemos entonces saber que hasta este momento la paciencia de Dios se ha alargado hasta este momento, no queriendo que ningún ser humano se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos entonces ver claramente manifestado evidentemente la paciencia y la misericordia de Dios hasta este momento, amigo oyente, proveyéndole esta nueva oportunidad, guardándole Dios de tantos peligros, de tantos males, quizás porque usted se dio cuenta o quizás no. Pero amigo, el hecho de que usted tenga vida física hasta este momento es por pura misericordia de Dios. Y en esta oportunidad vamos a leer aquí en Lucas capítulo 5, el versículo 12. Y estaremos considerando en esta oportunidad a un hombre que en su estado de salud física estaba en una situación lamentable, en una situación muy lamentable. Estaba mal de salud totalmente, estaba en una ruindad de su salud física. Y podemos ver aquí a este hombre conversando con el mismo Señor Jesucristo. Y entonces leemos en este versículo, en Lucas 5:12, para poder considerar tres cosas que este hombre manifestó en una petición o en una frase que estudiaremos en esta hora con la ayuda de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 12. Mira lo que dice. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vamos a leer el versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, se limpió. Y al instante la lepra se fue de él. Dios nos bendiga al meditar en su palabra. Amigos oyentes, estaremos considerando solamente, en primer lugar, la frase que este hombre dio a conocer o manifestó. Dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y amigo, quiero que en esta hora pensemos que en este hombre primeramente manifestó su enfermedad. Al poder leer nosotros entonces, si usted escuchó atentamente el versículo, nos da entonces a entender que este hombre estaba enfermo, pues estaba enfermo de una enfermedad llamada lepra. Amigos oyentes, y al poder pensar en la postura, al poder pensar en la condición que cada persona estaba cuando tenía esta enfermedad, no podemos pensar entonces de que estas personas se abstenían o no tenían algunos privilegios que las demás personas. Pues las personas que tenían esta enfermedad llamada lepra no podían estar en la sociedad o en la multitud de personas. No podían estar en las demás personas porque era una enfermedad contagiosa. No podía estar dentro de la multitud de personas o dentro, no se podía socializar con las demás personas, pues estaba enfermo. Esta enfermedad llamada lepra. Estas personas que tenían esta enfermedad tenían que estar alejadas de la civilización, tenían que estar alejadas de las personas, tenían que estar en un lugar aparte, fuera de la ciudad o fuera del campamento. De modo que no podían tener comunión con las demás personas a causa de la enfermedad que estas personas tenían llamada lepra. Amigos oyentes, y quiero que consideremos, quiero entonces que comparemos, porque en este caso, este hombre representa a la
está enferma, pero no con esta enfermedad llamada lepra, sino que está enfermo del pecado, cosa que es peor que la lepra. Amigos oyentes, decíamos que las personas que tenían esta enfermedad llamada lepra no podían tener comunión con las personas, tenían que estar alejadas del campamento o de la ciudad. Pero amigos oyentes, usted en este momento, a causa del pecado, usted puede tener comunión con las demás personas, pero es algo más lamentable que a causa del pecado usted no puede tener o no tiene en este momento comunión con Dios. Cosa lamentable y funesta, el no tener comunión con Dios. Este es el estado espiritual del ser humano a causa del pecado. Este es el lamentable estado espiritual que se encuentra el ser humano o que se encuentra usted, amigos oyentes, no a causa de las enfermedades físicas, sino a causa del pecado. Al poder considerar entonces en la postura o en la condición que se encuentra el ser humano en este momento espiritualmente, podemos comprender la ruindad que se encuentra el ser humano, cosa que el ser humano ha heredado, pues el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró al mundo de personas por un hombre, y es por ello que cada persona que nace en este mundo viene ya contaminado con esa enfermedad llamada pecado, el cual le permite estar en esa condición lamentable, el cual no le permite tener comunión con Dios. Ve entonces, amigos oyentes, cómo podemos comparar a este hombre que tenía esta enfermedad y que a causa de la misma no podía tener comunión con las demás personas porque era una enfermedad contagiosa. Pero el pecado no le separa de las personas, sino que le separa de Dios mismo. Porque al poder contemplar la santidad de Dios perfecta, no compagina la naturaleza pecaminosa del ser humano con Dios a causa del pecado. Amigos oyentes, este hombre primeramente manifestó su enfermedad. Pudo dar a conocer que era necesitado de su salud física. Pero amigo, usted no es necesitado, o tal vez, pero es necesitado primordialmente de su salud espiritual. Usted está enfermo espiritualmente, usted se encuentra enfermo. Y así como esta enfermedad llamada lepra, la cual en sus tiempos era incurable, no tenía un antídoto para poder sanar tal enfermedad. De igual manera, no existe antídoto o medicina humana para poder curar esta enfermedad del pecado, pues es una enfermedad espiritual que el ser humano trae por heredad desde el momento que nace hasta este mundo. Desde el momento que es engendrado, ya trae esta naturaleza pecaminosa, ya viene enfermo del pecado. Pero amigos oyentes, no solamente este hombre manifestó su enfermedad al poder decir, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él sabía que estaba impuro, él sabía que no estaba limpio, pues estaba esta enfermedad. No solamente este hombre manifestó su enfermedad, sino que también manifestó su incapacidad. Verá, este hombre al poder acercarse a Jesús está dando a entender que él es incapaz por sus propios méritos de poder curar esa enfermedad que imperaba en su vida. Era incapaz. De igual manera, amigos oyentes, la enfermedad del pecado, el ser humano no tiene la capacidad alguna para poder curar o para poder dar la salud espiritual, pues no existe capacidad alguna, ni poder ni autoridad para poder dar salud espiritual. Ningún ser humano tiene esta capacidad. Hay algunas personas que van hacia otras personas queriendo obtener el perdón de sus pecados, confesando pecados a otra persona, creyendo que tiene la capacidad para poder perdonar sus pecados. Pero esto es algo que el diablo ha puesto en el corazón de los seres humanos, algo erróneo, porque no existe persona
enfermedad espiritual. Este hombre entonces, al poder decir, Señor, si quieres, puedes limpiarme, él primeramente manifestó su enfermedad, también manifestó su incapacidad. Y por último, amigos oyentes, este hombre manifestó la autoridad y el poder del Señor Jesucristo. Le dice, Señor, si quieres, si quieres. Este hombre estaba convencido que el Señor Jesucristo tenía el poder. Y este hombre se acercó a la persona correcta. Este hombre sabía que el mismo Señor Jesucristo tenía el poder, la autoridad, la capacidad para poder curar su enfermedad física en ese momento. Le dice el Señor, si quieres. Amigos oyentes, y es que verdaderamente el Señor Jesucristo es el único que puede dar salud espiritual. El único que puede, amigos oyentes, borrar sus pecados, borrar el pecado que impera y que le condena, amigos oyentes. Este hombre manifestó entonces su enfermedad al poder decir, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pudo manifestar su incapacidad al poder acudir a Jesús, sabiendo que él por sus propios méritos era incapaz para poder adquirir nuevamente su salud física. Pero este hombre también manifestó la autoridad y el poder del Señor Jesucristo. Señor, si quieres. Este hombre sabía que si el Señor quería, él podía hacerlo. Y en el versículo 13, nosotros miramos, amigos oyentes, la respuesta satisfactoria para este hombre al poderle decir al Señor Jesucristo. Entonces, extendiendo él la mano, refiriéndose al Señor Jesucristo, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Aquí miramos, amigos oyentes, la disposición de Jesús al querer darle la salud física hasta este hombre, a este hombre. Pero de igual manera, así es en la salud espiritual que el ser humano necesita, la salud espiritual. Amigo, Él quiere darle salud espiritual. Por eso murió el Señor Jesucristo, porque dice que Él llevó nuestras enfermedades, queriendo que nosotros tuviéramos de igual manera la salud espiritual, porque Él sabe que la necesitamos. Él quiere y Él puede darle la salud espiritual que en este momento usted necesita tanto. Pero amigos oyentes, qué triste sería que el Señor quisiera, pero no pudiera. O viceversa, que el Señor pudiera, pero no quisiera. Pero amigos oyentes, el Señor quiere y puede darle salud espiritual. Quiere sacarle de esa condición espiritual que se encuentra en este momento. Quiere darle salud espiritual. ¿Quiere usted ser sano espiritualmente, amigos oyentes? ¿Quiere usted recibir la salud espiritual que necesita en este momento? ¿Quiere usted tener comunión con Dios? ¿Quiere usted tener comunión una vez más con Dios? ¿Quiere reconciliarse con Dios? Amigos oyentes, es necesario de que usted primeramente haga lo que este hombre hizo, reconocer su enfermedad. Usted tiene que reconocer que está enfermo espiritualmente. Tiene que reconocer que a causa del pecado se encuentra en tal condición lamentable de estar destituido de la gloria de Dios. Este hombre manifestó su enfermedad. Usted también debe reconocer su enfermedad. Este hombre manifestó su incapacidad. Usted también debe reconocer que es incapaz por sus propios méritos de poder dar salud espiritual o poder obtener por sus propios méritos la salud espiritual. Pero también tiene que reconocer que solo Jesús puede darle la salud espiritual. Solo Jesús puede darle la salvación de su alma, amigos oyentes. Solo Él puede darle salud espiritual que usted necesita urgentemente en este momento. Pues amigos, al morir en tal condición, no le espera nada bueno. Al rechazar a Jesucristo, es la decisión más nefasta y funesta que puede tomar un ser humano, el rechazar a Jesucristo. Amigos oyentes, no crean que las personas que están en el infierno en este momento es por lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que
no, estas personas no están allí por eso, sino que están allí por haber cometido el pecado más grave que puede haber, el pecado de la incredulidad. Este es el pecado condenatorio. Este es el pecado que condena al ser humano. Amigos oyentes, esto es lo que le espera a usted si rehúsa creer al Señor Jesucristo, si rehúsa entregar su vida a Jesucristo en este momento. Amigos, este mismo Jesús que encontramos en la Biblia fue el que murió por usted en la cruz del Calvario para llevar sus enfermedades con el propósito de que usted tuviera salud espiritual, de que tuviera la oportunidad de poder ser salvo, que usted tuviera la oportunidad de poder tener comunión con Dios. Amigo, Jesús murió por usted, el Hijo de Dios, el mismo Señor Jesucristo, el que nunca pecó, no hubo engaño en su boca, no había ni habrá pecado en él. Este es el Señor Jesucristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Este Jesucristo fue el que murió por usted en la cruz, en el Calvario, llevando nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, muriendo allí el Santo Hijo de Dios por nosotros los pecadores, muriendo allí en la cruz, en la vergonzosa cruz, muriendo allí el Señor Jesucristo totalmente desnudo, sufriendo vergüenza, clavado de pies y de manos. Y aún estando allí clavado, amigos oyentes, aún él viendo lo que le habían hecho, él pudo expresar palabras de amor y de compasión por la raza humana. Padre, dijo él, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ve entonces, amigos, hasta dónde llega el amor de Dios, hasta dónde llega el amor incomparable de Dios para con la humanidad, que Él muriera por nosotros, los pecadores, haciendo un sacrificio perfecto. Pues Él murió allí en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó victorioso de entre los muertos y ahora está dispuesto a dar salud espiritual. Amigos, si usted ha entendido este mensaje, la idea es que usted lo haya comprendido. Nos hemos expresado de la manera más clara que usted puede entender. Usted es necesitado de la salud espiritual en este momento. Venga Jesús y usted será sano espiritualmente. Usted obtendrá otra vez la comunión que ha perdido con Dios. Le invitamos en esta hora que reciba a Jesús. Allí donde usted está, puede tomar esa decisión por Jesucristo de recibirle como su Salvador personal. De lo contrario, usted estaría rechazando a Jesucristo, eligiendo estar por toda una eternidad en el infierno. Pero el deseo de Dios y el deseo de nosotros los creyentes, los cristianos, los seguidores de Cristo, es que usted en esta hora reciba la salud espiritual, la salvación de su alma. Pero esto es algo que usted no decide. Usted es responsable de qué hacer. Si continuar en esa condición lamentable de estar destituido de la gloria de Dios, o venir a Jesús para poder obtener la salvación, la salud espiritual, el perdón de sus pecados. Que el Señor le bendiga. Amén. Me invito a que cantemos el libro número 94. Pasan días, meses, años, con pasmosa rapidez. Y nosotros pronto iremos de este mundo y que después. Himno número 94. Pasan días, meses, años, con pasmosa rapidez, y nosotros pronto iremos de este mundo y que después. Muchos viven descuidados de su eterna salvación y al morir desesperados pasan a la perdición. Otros a Jesús se entregan confesando su maldad. Cree que su sangre limpia del pecado y tiene paz.
bendición. Solo un paso ahora falta, no vaciles pecador, es el paso decisivo de entregarte al Salvador. Y quiero que nosotros le entregamos Lázaro Castro para la edificación. Bien, buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a ocupar un tiempo para juntos leer y meditar en la palabra de Dios. Y vamos a estar pensando en características del pueblo de Dios. Indudablemente las características del pueblo de Dios son muchas, pero vamos a pensar en esta oportunidad específicamente en tres características que encontramos en un versículo en las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer la Biblia allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 33 y el versículo 3. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 3, para pensar en esas tres características del pueblo de Dios que vemos aquí en el versículo mismo. Y dice esta palabra de la siguiente manera: aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Que Dios nos ayude y nos bendiga al meditar en su palabra. Amén. Bien, amados hermanos y hermanas, este libro de Deuteronomio, como ya lo sabemos y lo cantan los niños en la escuela dominical, los libros de Moisés, dicen los niños, son cinco, hay un cantito, y los citan culminando con el libro de Deuteronomio. Fue este libro escrito por Moisés, como ya lo hemos dicho, un poco más de 1400 años antes de Cristo. En ese tiempo, un poco más de 1400 años antes de Cristo, y algunos han titulado el libro de Deuteronomio como la segunda ley. Pero realmente no es una segunda ley, porque Dios dio una misma ley al pueblo de Israel. En los demás libros encontramos que Dios dio la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y lo que en Deuteronomio nosotros encontramos es a Moisés reiterando lo que Dios ya ha dicho, reiterando la ley al pueblo de Israel, haciendo un recordatorio en detalle acerca de la ley para con el pueblo. Eso es en sí lo que encontramos aquí en este libro. Pero bien, vamos a pensar como hemos dicho, tres características del pueblo de Dios. Y se las anticipo. Vamos a estar viendo que el pueblo de Dios es un pueblo amado. El pueblo de Dios, en segundo lugar, es un pueblo amparado, pero también el pueblo de Dios debe ser un pueblo activo. Estas tres características que vemos aquí entonces son amado, amparado y activo. Vemos el versículo entonces. Dice el versículo: aún amó a su pueblo. Es hermoso ver cómo la Escritura nos dice que Dios amó a su pueblo. Pero interesante pensar en esta palabra con la que comienza el versículo: aún amó a su pueblo. ¿Por qué Moisés dice aún amó a su pueblo? Porque, hermanos, pensar en el pueblo de Israel, en su conducta delante de Dios, era pensar en motivos suficientes para que Dios dejara de amarle. Había motivos suficientes para que Dios dejara de amar a este pueblo rebelde. A un pueblo, como él mismo pudo expresar, a un pueblo contradictor, a un pueblo desobediente, a un pueblo murmurador. Pero es tan grande el amor de Dios que dice acá: aún amó a su pueblo. Y cómo Dios manifestó su amor, y
y manifestó su grande poder en favor, en beneficio de este pueblo. Desde que ellos estaban sometidos a grave esclavitud allá en Egipto, enviando a Moisés, acompañado de su hermano Aarón, para liderar una liberación del pueblo, en clara manifestación del amor de Dios para con este pueblo. Y nosotros podemos ver en el tránsito del pueblo de Israel a través de aquel vasto desierto, 40 años transitando a través de aquel desierto, y Dios de continuo manifestando claramente el poder de Dios. Hermanos, y no es necesario, no era necesario que Dios hiciese al pueblo pasar en seco por el mar para manifestar su poder. No era necesario que Dios hiciese salir agua de la roca para manifestar su poder. Claro, todo esto Dios lo hizo por amor de su pueblo. Pero habían cosas, eventos continuos, diarios, en los cuales claramente el pueblo podía ver manifestado el amor de Dios y el poder de Dios para con ellos. ¿Cómo cuáles? La Escritura dice que durante aquellos 40 años, y note, hermano y hermana, durante aquellos 40 años, el vestir de ellos no se envejeció, su calzado no se envejeció. ¿Cuánto puede durarle a usted una mudada de ropa? ¿O un par de calzados? ¿40 años? Difícilmente. Difícilmente. Pero también podían ver de continuo manifestado el poder de Dios, el amor de Dios para con ellos, con la columna de nube en el día, que les cubría, les protegía del abrasador calor del sol. Todos los días estaba esa columna de nube allí. Y la columna de fuego en la noche, para poderle alumbrar cuando ellos se desplazaban de noche, y también para aliviarles del frío, del extremo frío del desierto durante las noches. Y siempre estuvo esa columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Podían ver entonces a las 24 horas del día manifestado el amor y el poder de Dios para con ellos. Pero también, amados hermanos y hermanas, cada mañana ellos podían ver claramente manifestado el poder y el amor de Dios para con ellos al desplazarse fuera de sus tiendas a recoger el maná. 40 años, 6 veces por semana, saliendo a recoger el maná, el alimento para ellos, el sustento. Por eso la Escritura nos dice que Dios es el creador, pero también Él es el sustentador de todo. Ve entonces que en medio de la rebelión, en medio de la dureza de corazón del pueblo, Dios continuó manifestando su amor, continuó amándoles, aunque tenían méritos suficientes para que Dios dejase de amarles. Pero Moisés dice, aún amó a su pueblo. Aún con las características, aún con la conducta rebelde, desaprobada delante de Dios por parte del pueblo, Dios aún amó a su pueblo. Ahora, hermanos y hermanas, nosotros somos el pueblo de Dios y Él nos ama. Él nos ama. Nos ama como un padre. Muchas veces nosotros podemos comportarnos como algunos hijos en una familia. Usted en una familia puede ver conductas diferentes en los hijos. Hay hijos que son muy obedientes, pero hay hijos que son más rebeldes que otros. Pero un padre no deja de amar a un hijo, no deja de amar a su hijo. Pero ¿sabe qué pasa? Y debemos tenerlo claro, debemos tenerlo presente en nuestras vidas. Cuando hay una conducta inapropiada en un hijo, el padre con amor y por amor le corrige, le castiga. Y eso es lo que va a suceder con nosotros. Si nosotros somos desobedientes a Dios y a su palabra. Allá en la carta a los hebreos dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y esto, hermanos y hermanas, también es amor. Esto es el amor de Dios para con nosotros. Y así como en medio de la rebelión, en medio de la dureza de corazón, en medio de la falta de confianza, en medio de la disconformidad,
del pueblo de Israel, Dios aún así le amó, igualmente Dios es el mismo por la eternidad. Y así lo expresa Jacobo en su carta, conocida como la carta de Santiago. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, y culmina diciendo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo. Y ese Dios que amó al pueblo de Israel es el mismo Dios que le ama a usted y a mí, que ama a su pueblo. Entonces, amados hermanos y hermanas, una primera característica del pueblo de Dios, y debemos gozarnos en ello, debemos disfrutar de ello, somos un pueblo amado. Somos un pueblo amado por Dios. ¿Cuánto anhela el ser humano ser amado? Pero ¿cuántas personas dicen, es que a mí nadie me quiere? Y muchas veces es por comportamientos, por conductas inapropiadas. Pero aún esa persona, Dios le ama. Dios le ama. Y tanto Dios nos amó en forma general a la humanidad entera, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Si nosotros pensamos en cómo Dios nos amó, entregando a su Hijo a la muerte para salvarnos, vamos a ver cómo lo expresa Juan ahí en el capítulo 3 y el versículo 16 del libro del Evangelio, de tal manera, sin medida el amor de Dios. Entonces, hermanos, concluimos ahí para avanzar que nosotros como pueblo de Dios somos un pueblo amado. Segunda característica aquí en el versículo del pueblo de Dios. No sé si la recuerda, la mencioné en un principio. Aparte de ser un pueblo amado, somos un pueblo amparado. Dice el versículo, todos los consagrados a Él estaban en su mano. ¿Qué mayor amparo nosotros podemos tener que el estar en las manos de Dios? Esto, amados hermanos y hermanas, no significa que Dios tenga una forma física como algunos piensan. Que Dios tiene manos así como nosotros. No tiene una forma física. Aquí nos habla de el poder protector de Dios para con nosotros. El Señor Jesucristo dijo allá en Juan 4, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pero nos habla ahí de la protección de Dios para nosotros. Ahora bien, pensando primeramente en el pueblo de Israel, al cual estaba dirigiéndose Moisés en esta oportunidad, dice, todos los consagrados a Él estaban en su mano. Pero es de notar, hermanos y hermanas, que textualmente la Escritura dice, todos los consagrados a Él. En una forma posicional, nosotros, todos los creyentes en Cristo Jesús, tenemos el amparo de Él, tenemos el amparo de Dios. Y hago referencia, amados hermanos y hermanas, con esto, a que nosotros tenemos seguridad de salvación, porque Dios así lo dice a través de su palabra. Y Dios es fiel. Él nos ha dado la salvación. Él nos ha dado la vida eterna. Y en ese sentido, nosotros estamos amparados por Él. Pero también hay de notar, el versículo dice, todos los consagrados a Él, todos los dedicados, todos los que están en dependencia y en obediencia a Él, están en su mano. Amados hermanos y hermanas, debemos nosotros entender, debemos comprender que el cuidado de Dios, no en cuanto a la seguridad espiritual, no en cuanto a la seguridad de nuestra salvación, sino al cuidado protector de Dios para nuestro diario vivir, está condicionado. Está condicionado. De repente no nos gusta pensarlo así, pero así fue siempre. Así fue siempre. El salmista dijo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los que viven en el temor a Dios. En el temor a Dios. Otro salmo dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Note entonces. Hermanos y hermanas, ¿en qué sentido
nosotros vamos a estar protegidos por Dios en sí, en lo físico, en nuestro diario vivir. ¿En qué sentido nosotros vamos a ser salvos? No en el sentido, como dije anteriormente, de seguridad de salvación. No, esto hagámoslo a un lado ahí, dejémoslo allí. Estamos hablando del cuidado protector de Dios para nuestro diario vivir, nuestra vida física, incluso aquellos beneficios que de Él hemos recibido, como nuestro ministerio, por ejemplo, para mencionar algo. Viviendo una vida de obediencia, manteniéndonos en comunión con Él. Hermanos y hermanas, nosotros vamos a ser librados del mismo azote de Dios. Al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero ningún padre azota, castiga a un hijo sin haber motivos. Sin haber motivos. Entonces, en la medida en que nosotros no nos mantengamos en obediencia a Él, vamos a escapar de recibir ese azote. Para mencionar algo, podríamos mencionar más de ello, pero creo que está debidamente claro. Todos los consagrados a Él estaban en su mano. Entonces, hermanos y hermanas, debemos nosotros de permanecer en obediencia a Él, y Él va a guardarnos. Y el hecho, hermanos y hermanas, de que Él va a guardarnos no significa que físicamente no nos pueda acontecer algo. Tampoco eso. Él puede guardarnos, pero a nosotros puede acontecernos cualquier cosa físicamente. Un accidente, cualquier cosa puede acontecernos. Y si nosotros lo asimilamos, como Pablo expresa allá a los romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aceptar gustosamente la voluntad de Dios en nuestra vida, aunque al presente no nos guste, no sea desagradable, pero debemos entender que si esa es la voluntad de Dios, es para nuestro bien. Hay un beneficio en ello. Y debemos nosotros esperarlo. Debemos esperarlo en Dios. Incluso puede ser que de cualquier forma, en una forma trágica, nosotros perdamos la vida. No pasa nada. No pasa nada con ello. Es la forma como Dios ha querido que nosotros pasemos de esta vida a gozar eternamente junto a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. De cualquier forma tenemos que irnos de este mundo. Estamos en una situación, muchas personas, incluso muchos creyentes amedrentados por el COVID-19. Me di cuenta ya de un hermano, cuando sacaron una bulla, que un adolescente, no sé, niño o niña, no sé, decía que echando un cabello en un pelo, en un vaso de agua y bebiéndoselo, estaba ya, no había problema. Yo estaba curado. Y supe de un hermano que lo hizo. Hermanos, no podemos estar confiando en cosas así. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Debe estar puesta nuestra confianza en Dios. En lo personal sé que si Él no me va a llevar por esta enfermedad, no me va a pegar, y si me pega, Él me va a curar. Y si Él me va a llevar de esta enfermedad, pues por mucho que yo me aísle y me cuide, Él me va a llevar, ¿verdad? Entonces Él lo sabe, debemos aceptar su soberana voluntad. Todos los consagrados a Él estaban en su mano. Hermanos y hermanas, nosotros estamos bajo la protección soberana de Dios. En el sentido espiritual, en el sentido posicional, todo aquel que de todo corazón ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador tiene la seguridad de la salvación. Pero el resto del cuidado de Dios está condicionado a nuestra obediencia a Él. Continuamos entonces. Dos características hemos visto del pueblo de Dios. Es un pueblo amado, es un pueblo amparado por Él. Pero finalmente en el versículo vemos que el pueblo de Dios debe ser un pueblo activo. Dice el versículo, por tanto, ellos siguieron en tus pasos. Ve entonces la actividad del pueblo de Dios. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos. Seguir los pasos de Él. ¿Qué dice allá en Hebreos, en el capítulo 12? Dice, corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. Esa es la vida cristiana. Un andar, una carrera que nosotros tenemos por delante. Y tenemos que ir paso a paso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ve entonces cómo nosotros debemos seguir sus pasos. Debemos seguir los pasos de Él. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a seguir los pasos del Señor Jesús? Tenemos de manifiesto, a la luz de la palabra, la conducta de vida del Señor Jesucristo durante su vida física sobre esta tierra, para mencionar algo. ¿Cómo Él anduvo? ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Cuál fue su conducta? Manifestando en una vida práctica los atributos de Dios, de alguna forma, en alguna medida. Manifestando amor. El Señor Jesucristo, siendo Él el dueño y creador de todo, no poseyó nada. Allá en el versículo 11 del capítulo 1 de Juan, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Sabe cómo podríamos nosotros dar una ilustración de que Él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Imagínense que usted es dueño de una propiedad, de una hacienda, para mencionar algo, y usted tiene cuidaderos allí. Y llega usted a su propiedad, llega allí y aquellos cuidaderos que usted tiene no le reciben, le rechazan. ¿Qué haría usted? Inmediatamente lo despide, va a tocar mal. Pero el Señor Jesucristo no. A lo suyo vino, lo suyo, su nación, no le recibió, pero Él fue a morir más bien por nosotros. Y manifestó el amor de Dios. Manifestó el amor de Dios, no poseyó nada. ¿Quién dice la Escritura que cuando le maldecían, no respondía con maldición? Pero ¿cómo somos nosotros? Nos dicen algo que nos ofende por ahí, queremos responder con una ofensa mayor. ¿Actuaría así el Señor Jesucristo? No lo hizo así. Sigamos sus pasos. Tratemos de vivir, tratemos de andar como Él anduvo. Pablo fue un varón que imitó la vida del Señor Jesucristo, la conducta del Señor Jesucristo, y Él lo sabía. Y Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo soy imitador de Cristo, está diciendo Pablo, ahora ustedes imítenme a mí entonces, porque a Él le estaban viendo. Porque podían verle en su momento, por eso Él lo dice. Porque algunos físicamente no habían visto al Señor, y Él está diciendo, ustedes me ven a mí, yo imito a Cristo, ustedes imiten a mí. Sigan los pasos de Cristo. En otras palabras, Pablo lo que estaba diciendo es que Él cada paso estaba dándola sobre la huella del Señor Jesucristo, y que nosotros pudiésemos cada paso sobre la huella de Pablo, y al hacerlo estábamos poniendo nuestro paso sobre la huella de Cristo mismo. Un pueblo activo, yendo en pos de nuestro Maestro, yendo en pos de el Señor Jesucristo, como el versículo mismo dice, por tanto, ellos siguieron en tus pasos. Debemos nosotros hacerlo. Un pueblo activo, en este sentido, yendo en pos de nuestro Maestro, pero finalmente, dice el versículo, algo más, en lo que nosotros debemos permanecer activos, recibiendo dirección de ti. Qué bien, hermanos, qué hermoso es en que nosotros podamos asimilar que debemos recibir la dirección de Él. ¿Cómo nosotros vamos a recibir la dirección de Él? Cristo dijo, habiéndole declarado a sus discípulos que Él habría de dejarles, pero Él les dijo, no les dejaré huérfanos. Rogaré al Padre, Él dijo, yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador. Esto es el Espíritu Santo que mora en todo hijo de Dios, en cada uno de nosotros. Y nosotros viviendo nuestra vida, permitiendo que el Espíritu Santo libremente obre en nuestras vidas, tendremos la mejor dirección para conducirnos sobre esta tierra.
Pero también, hermanos y hermanas, tenemos este manual de cómo conducirnos nosotros en esta vida, la palabra de Dios. Recibieron dirección de ti a través de esta palabra. Y va a haber un mayor entendimiento, una mayor comprensión de la misma en nosotros, en la medida en que nosotros demos lugar igualmente al Espíritu Santo, en la medida en que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Va a haber una mayor comprensión, un mayor entendimiento de esta palabra, porque el Espíritu Santo ejerce un ministerio docente en nosotros, es nuestro maestro. Es quien nos enseña, quien nos ayuda a entender su palabra. Entonces el pueblo de Dios debe ser un pueblo activo, yendo en pos de los pasos del Señor Jesucristo, pero recibiendo dirección de Dios, permitiendo que libremente obre el Espíritu Santo en nuestras vidas, que sea Él quien nos guíe, pero también que nuestro manual sea la palabra de Dios. 3 características del pueblo de Dios: un pueblo amado, lo somos, hermanos, gocémonos y disfrutemos de ello. Un pueblo amparado, disfrutemos igualmente de que tenemos la seguridad de nuestra salvación, pero sabiendo que debemos de vivir vidas santas apartadas del pecado para disfrutar plenamente la protección de Dios. No habrá razón por la cual caiga un azote de parte de Dios sobre nosotros. Esto no significa que no hayamos de pasar pruebas, eso es un tema aparte. Pero bien, finalmente, el pueblo de Dios debe ser un pueblo activo, siguiendo sus pasos y dirigiéndonos a la luz de su palabra, permitiendo ser guiados por el Espíritu Santo. Esperamos, hermanos y hermanas, que esta meditación que hemos tenido en esta palabra nos ayude a hacer un alto, a hacer una reflexión en nuestras vidas. Asimilar que somos un pueblo amado, que somos un pueblo amparado, pero que debemos ser un pueblo activo. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a cantar el libro número 426 para terminar la reunión. 426. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. 426. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan a Él. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús nunca sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues nos cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Mas no habré de alcanzar sus tesoros de amor si rendidos no
vais al Señor, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Bien, damos gracias a Dios por concedernos haber culminado esta reunión y poder ver anunciado el mensaje del Evangelio a aquellas personas que todavía no tienen a Cristo en su vida. También damos gracias a Dios por ese mensaje de edificación para nuestras vidas, al darnos cuenta que tenemos un Dios que nos ama, que estamos amparados en Él, pero que podemos seguir los pasos de su Hijo aquí en la tierra. Vamos a orar para despedirnos de este lugar. Oremos. Dios nuestro, te rendimos las gracias por habernos salvado de una condenación eterna, por hacernos tus hijos, pero por estar al cuidado de cada uno de nuestros pasos aquí en la tierra. Gracias, oh Padre, por todo lo que nos has provisto durante este día, aún el cuidado de habernos traído hasta este lugar y poder reunirnos con nuestros hermanos aquí en este lugar de Aguasarca. Ahora, oh Padre, vamos a salir de este lugar suplicándote que nos lleves ocultados en el hueco de tu mano, oh Dios, hasta donde nosotros nos conduciremos hoy, pero también suplicarte por cada hermano en este lugar, que puedan ser luz en esta aldea, oh Dios, que ellos puedan testificar de que el Cristo al que nosotros hemos recibido es un Cristo vivo y verdadero y que ha prometido regresar y que nosotros le esperamos. Queremos suplicarte todo esto con acción de gracia en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches.